le dio la fortaleza. Dios en medio de su aflicción le dio palabras de ánimo, palabras de consuelo, y la fortaleza de Dios estuvo en Daniel. ¿Cuál es la fortaleza que Dios le dio a Daniel? Oremos para contestar esta pregunta y que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, gracias te damos porque nos permites cantar, nos permites, Señor, ver tus maravillas, tu poder a través de estos himnos, pero a través también de tu palabra. Oh Dios, rogamos que el Espíritu Santo sea quien hable, Señor, y solamente úsame como un instrumento, y que la iglesia pueda recibir palabra tuya, y que podamos salir de tu casa fortalecidos, contentos, confiando en el Dios trino y uno, el Todopoderoso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Por qué Daniel está pasando un momento difícil en este pasaje? Daniel, en este pasaje que hemos leído, recibe una visión en el capítulo 10. Pero incluso si usted ha leído Daniel capítulo 1 o todo el libro de Daniel, va a descubrir que Daniel recibió 3 visiones. Y el capítulo 10 es la tercera visión que Dios le muestra a Daniel. Pero no vamos a ver en sí en qué consiste la visión y todo eso, solamente la reacción de Daniel ante la visión, cómo lo tomó y cómo le ayudó Daniel esta visión en su momento de dificultad. Así que Daniel estaba pasando por una circunstancia complicada, pero no de enfermedad, no de crisis económica. Estaba afligido porque se entera que su pueblo está exiliado, pero también Dios por su gracia lo regresa y quiere saber qué es lo que está pasando en Jerusalén. Lo vamos a ver un poquito más detallado. Entonces, en otras palabras, la pregunta es, ¿por qué Daniel está pasando un momento difícil en su vida? Tenemos que recordar el contexto histórico de lo que está pasando en Daniel capítulo número 10. Y eso nos va a facilitar entender este capítulo que hemos leído. El profeta Daniel fue un hombre siempre de oración. Fue un hombre que siempre estuvo en comunión con Dios. Así que, hermanos, aun cuando estemos en una buena relación con Dios, aun cuando seamos una iglesia de oración, de adoración, una iglesia que esté en comunión con Dios, con su palabra, eso no nos hace exentos de las dificultades que podemos pasar. Daniel era un hombre de Dios. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? ¿Alguien lo recuerda? 3 veces Daniel oraba al día, pero no oraba 5 segundos. No oraba 10 segundos como a veces oramos, Señor, bendice los alimentos, amén. No, Daniel oraba intensamente, profundamente al Señor. Era un hombre de oración, pero ahora está en aflicción. El profeta Daniel había presentado oraciones en sus vidas, pero también había confesado sus pecados, confesado el pecado del pueblo. Y Daniel está en Babilonia, ¿sí? Daniel está en Babilonia, en una nación pagana, pero Daniel adora a Dios. A pesar de que Nabucodonosor tenía su imagen, todos deben de estar de rodillas ante mi imagen, Daniel sabía a quién servir. Y entonces, Daniel, en este contexto, su aflicción es esta. El pueblo de Israel, bueno, primero, Nabucodonosor conquistó a el pueblo de Dios, a Palestina, y los llevó cautivos por 70 años. Los babilonios eran una nación poderosa, pero Dios, hermanos, toca a un rey de otra nación que es rey de Persia. Y Dios dijo, a través del rey Ciro, rey de Persia, voy a hacer que conquisten a los babilonios y que dejen de ir
al pueblo de Israel a su lugar de origen, que es Jerusalén. El rey de Persia entonces proclamó el fin de los 70 años de exilio del pueblo de Israel en Babilonia. ¿Y dónde lo vemos eso, hermanos? Tenemos que ir a otro pasaje de la Biblia para entender el contexto. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 1. Y vamos a leer Esdras capítulo 1. Va a aparecer en la pantalla, a ver si lo tenemos ahí. Versículos 1 y 2. Ahí está. Todos juntos y veamos lo que hizo Ciro, el rey de Persia. Dice, en el primer año de boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hasta ahí. Y podemos seguir leyendo, pero ahí donde vemos que Jehová, Dios, toca el corazón de Ciro y le dice, Ciro, tú vas a conquistar a los babilonios, y ahí en Babilonia hay un pueblo que no son de aquí, son de Jerusalén, y tú vas a decirles que se vayan. Ahí está la orden, ahí está el decreto de Ciro, y así lo hizo. El fin del exilio, vámonos, regrésense a su lugar de origen. ¿Cuántos años estuvo el pueblo en Babilonia, recuerdan? 70 años. En el tiempo de Dios, en los tiempos de Ciro, Dios le dice, Ciro, conquista Babilonia y diles al pueblo de Israel que se vayan a su lugar de origen. Sin lugar a dudas, el pueblo se va. Pero Daniel se queda en Babilonia y Daniel empieza a preocuparse y dice, yo no sé nada de mi pueblo, ya se fueron, no sé nada, y empieza a afligirse. Y entonces esta noticia para muchos del exilio, ya váyanse a su tierra, para muchos les cayó esta noticia con felicidad, porque eran libres, podían regresar a su casa, a reconstruir sus casas, a la ciudad, a reconstruir el templo de Jerusalén. Y encontramos entonces la primera ola de exiliados que regresan a Jerusalén para reiniciar todo de nuevo. Hermanos, si ustedes siguen leyendo Esdras, capítulo 1, van a encontrar que nos dice que fueron 42,360 personas que regresaron a Jerusalén. Y también viajaron 200 cantores y cantoras de la tribu de Leví, 981 caballos y mulas, 435 camellos, 6,720 asnos. Todo esto, hermanos, es lo que regresa a Jerusalén para reiniciar todo aquello que está destruido. Y es ahí donde vemos la historia en Esdras. Y el profeta de Dios, Daniel, no fue con ellos. Él se quedó a seguir haciendo su trabajo, pero se quedó preocupado, se quedó angustiado. Ya pasaron muchos días, porque también la historia nos dice, se tardaron 7 meses para empezar a reconstruir un altar en Jerusalén. Y 1 año después comenzaron a construir el muro de la ciudad, o los muros de la ciudad. Entonces el texto de hoy nos enseña que es una nueva transición, comenzar de nuevo. Hermanos, Dios nos da la oportunidad en este mes de tener esta transición también como iglesia, el Divino Salvador. Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo con nuevas fuerzas a servir al Señor, a adorar al Señor por los 112 años
que Él, si está en su plan perfecto, nos va a permitir llegar el próximo domingo. Ahora, ¿por qué Daniel está preocupado? ¿Cuántos de ustedes se preocupan cuando su esposo, su esposa, su hijo sale de su casa y empiezan a usar este aparato? ¿Después de cuánto tiempo? Que tú digas, le voy a hablar porque no se reporta. ¿Cuánto tiempo? ¿2 días? ¿1 día? No. A veces todavía ni sale de la casa, ya le estamos marcando, mensajeando, ¿verdad? Y luego contestan algunos, no seas tóxico, tóxica, aquí estoy, ¿verdad? Bueno, algunos lo usan para eso, nomás para vigilar dónde anda, con quién anda, ¿verdad? Pero muchos lo usamos a veces por preocupación. Oye, salió desde la mañana, lleva mediodía, no se ha reportado, eso es bueno. Pero a lo que voy es esto. Daniel está preocupado, ¿qué está pasando en Jerusalén con el pueblo que regresó? Porque no sabe nada. ¿Por qué? Porque no había este medio de la tecnología. No había nada de esto, hermanos. ¿No les ha pasado que nosotros, aunque no nos manden mensaje, ahí estamos cada rato viendo el teléfono? No les pasa eso de que no nos mandan nada, pero ahí estamos, ¿verdad? El profeta Daniel no sabe nada de lo que está pasando, de los exiliados que ya se fueron. Habían transcurrido 2 años del regreso del pueblo. Y Daniel no sabe nada y necesita tranquilizarse. Miren, Daniel está preocupado por el pueblo de Dios, es lo que comencé diciendo. No está afligido porque tienen una enfermedad, porque no tiene que comer. No está afligido por eso, está afligido por el pueblo de Dios. ¿Cómo le estarán sirviendo a Dios allá en Jerusalén o no le estarán sirviendo? Esa es la preocupación. La preocupación de Daniel es la vida espiritual del pueblo del Señor y también cómo van en la reconstrucción. Entonces, Daniel está preocupado. Y entonces, Daniel había recibido, dijimos, 2 visiones anteriores a el capítulo 10. En las primeras 2 visiones, Dios le mostró, va a haber tiempos difíciles para tu pueblo, Daniel. Por eso, con esas visiones, Daniel está recordando qué estará pasando. Ahora, esto es lo que tiene Daniel preocupado. ¿Qué estará pasando con el pueblo allá en Jerusalén? No tengo noticias de ellos. Por eso cuando leemos Daniel, hermanos, capítulo 10, ¿cómo comienza diciendo el versículo número 1? Si tienes su Biblia abierta. ¿Cómo comienza el versículo 1? ¿Qué dice? En el año tercero. Hasta ahí. En el año tercero del reinado Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice el capítulo 1, pero fueron cambiando los años, y dentro de este contexto llegamos al 10, y es importante. Daniel 1, versículo 1, comienza diciendo, en el año tercero, no se les olvide. En el capítulo 10:1 comienza diciendo, en el año ¿qué? Tercero también, pero ahora del rey Ciro. Primero allá es rey de Israel, acá es rey de Persia, pero el número tercero es importante. En el año primero fue el edicto. Todos a Babilonia cautivos. Entonces, en el año tercero, dice la palabra, Daniel se le reveló estas 3 visiones. Pero estamos en el 10, en la tercera visión. Y entonces el conflicto era grande. El exilio no era cualquier cosa. Pero ya regresó el pueblo. Y entonces Daniel está preocupado y dice, ¿qué estará pasando? Entonces, ya ubicándonos históricamente, en el año tercero
viene el fin del exilio. Y encontramos a Daniel anhelando que alguien le diga algo, que alguien le dé una noticia buena para saber qué está pasando con el pueblo en Jerusalén. Y nuestro Dios no lo decepciona, hermanos, sino que le envía una palabra oportuna en su corazón. Así que, hermanos, ¿pero qué hacía Daniel antes? Estaba orando al Señor, estaba en comunión con Dios. La iglesia de Jesucristo, aun cuando pase momentos difíciles, Dios nunca lo va a abandonar. La fortaleza del Señor siempre será con su iglesia. Daniel está pasando un momento difícil, y entonces Daniel estaba en un momento de desesperación, en un momento de crisis, y encontramos Daniel anhelando un mensaje del Señor. En el año tercero, dice la palabra, entonces estamos hablando que esta historia sucedió 536 años antes de la llegada de Jesucristo. Por eso, Daniel 10, versículo 2 dice: en aquellos días, ¿tienes tu Biblia abierta? Para que me ayudes a leerlo. Versículo 2. En aquellos días, yo, Daniel, estuve, ¿qué? Afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cómo estaba Daniel? Afligido. Repito, no porque ¿qué comeré mañana? No tengo refri, no. Estaba afligido, preocupado por la vida espiritual de su pueblo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se preocupan por sus vidas espirituales? Y se ponen así: estoy afligido, no he ido al culto, híjole, no he orado. Señor, me voy a poner de rodillas para que tu Espíritu me ayude. ¿Verdad que casi no hacemos eso? Sí hacemos eso, pero cuando ya vemos que nos hace falta todo en la casa, ahí sí a veces oramos. Pero el Señor nos invita a que debemos de orar por nuestra vida espiritual intensamente. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por ¿cuántos días? 3 semanas. 3 semanas. Y luego el texto sigue diciendo que esto ocurre, el versículo 4, el día 24 del mes primero. ¿Qué es esto, hermanos? A veces estos números no nos gustan en la Biblia, ¿verdad? El año tercero, el año primero, el día 24, etcétera. Pero cuando dice el versículo 4, y el día 24 del mes primero, es el día en que se hacía la fiesta de la Pascua judía. Se celebraba en el primer mes del calendario judío. Y entonces es cuando se restringía el pan con levadura. El pan con levadura se esponja bastante, ¿verdad? Pero en la Pascua comían pan que sin levadura. Y dice la palabra, el profeta Daniel se restringe durante 2 semanas más de esa semana de la Pascua. ¿Y qué dice el versículo 3, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Miren, ¿qué hizo Daniel? Miren, primero, la Pascua es una semana, pero lo que sigue podías comer carne asada y es sirlón y no sé qué más, lo podías hacer toda la semana. Pero ¿qué hizo Daniel después 2 semanas de la Pascua? Dice el versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliese, ¿qué? Esto es importante. No comí nada especial, ni arrachera, dice Daniel, ni probé carne, no usé perfume durante 3 semanas completas. Ahora, la carne y el vino, en la palabra, aquí en Daniel, era comidas de fiesta. No se tomaban estas comidas en la Pascua, pero después de la Pascua podías comer estas comidas especiales, hacer una fiesta fin de semana. Pero
¿Qué pasaba en la vida de Daniel? Dice, no voy a comer nada por 3 semanas porque quiero comer de Dios. Quiero alimentarme más de Dios. Y que alguien me diga qué está pasando con el pueblo allá en Jerusalén. Daniel está afligido, está triste, está preocupado, está inquieto. Han transcurrido 2 años y no sabe nada. No hay noticias. Daniel en sus 2 visiones, Dios le mostró, va a haber oposición en todo este proceso que el pueblo está aquí en Babilonia. Va a haber conflictos. Bueno, eso ya pasó, el pueblo ya regresó, pero ahora dice, ¿pero qué estará pasando? Sí hubo oposición, 70 años, es mucho. Y entonces Daniel, en este contexto de tristeza, de aflicción, dijo, voy a ayunar. Voy a ayunar, no comeré nada especial, ni probaré carne. Aun cuando hagan fiestas especiales los judíos, yo no voy a comer nada. Voy a alimentarme más de Dios porque estoy pensando y preocupado por la vida espiritual de mi pueblo. Y entonces, Daniel en su aflicción, Daniel en su tristeza, comienza a ayunar. Hermanos, ¿cuántas de las veces el ayuno no lo hemos entendido? En los miércoles, estos 2 miércoles estamos hablando de Habacuc, estamos hablando del ayuno, y Dios nos está mostrando el ayuno no es como lo entendemos muchas veces. Hay gente que ayuna para que Dios les dé un carro. Hay gente que ayuna para que Dios les dé un empleo. Hay gente que ayuna para que Dios les dé dinero. Y la Biblia nunca encontramos ayuno para pedir eso. Los ayunos en la Biblia es para pedir confesión, perdón, restauración de nuestras vidas espirituales. Y otra cosa importante, los ayunos no son programados en la Biblia. Los ayunos van saliendo conforme a la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. En otras palabras, los ayunos es para pedir perdón al Señor si estamos mal con Él. Ustedes pueden leerlo. Esdras, Nehemías, todos los ayunos tienen que ver con esto, para pedir un avivamiento en nuestra vida espiritual. Y Daniel es lo que hace. Por eso comencé diciendo, ¿cuál es la aflicción de Daniel? No crisis económica, no crisis de enfermedad. Está preocupado por la vida espiritual. Y entonces comienza a ayunar. Pero muchas veces también podemos pensar en esto, hermanos. Daniel está afligido por esta situación de su pueblo. Y es natural que también nosotros en un momento dado nos llegue la preocupación de algo en nuestras vidas. ¿Qué está pasando con Daniel? Mientras otros están comiendo carne después de la Pascua, mientras otros están en fiesta, mientras otros comen carne, beben vino, Daniel dice, yo no, porque estoy preocupado por mi pueblo y voy a ayunar. Así también sucede en nuestras vidas, hermanos. Mientras otros están de fiesta, contentos, alegres, muchas de las veces nosotros estamos pasando momentos de dificultades. Nosotros a veces pasamos momentos complicados de tristeza y nuestro vecino está a todo lo que da con su fiesta, ¿verdad? Pero así es la vida. Nos entristecemos porque tenemos un enfermo en casa, o nosotros mismos nos enfermamos, o porque nos llegó una mala noticia. Estamos en aflicciones, en tristezas por diferentes circunstancias que nos llegan, y tal vez volteamos a nuestro alrededor, otros están felices y contentos. Pero la pregunta es, ¿cómo reacciona usted, hermano, hermana, ante la circunstancia que le llega en su vida? ¿Cuál es su reacción? ¿Como Daniel, arrodillarse y orar, o comienzas a desesperarte?
o comienzas a alejarte de Dios, de la iglesia, en vez de que hagas lo que hizo Daniel. Muchas veces cuando tenemos dificultades, problemas, pruebas, nos alejamos de la iglesia. ¿Y Dios qué culpa tiene? Al contrario, el llamado del Señor es: busca al Señor, y si es necesario, dice, comienza a orar más y más y más. Daniel estaba desconsolado, triste, pero por estar en oración recibe la fortaleza de Dios. Por eso, Dios en medio de nuestras aflicciones, hermanos, Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles, el pasaje nos afirma que Dios escucha nuestras oraciones, hermanos. Amén. Dios escucha la oración de su iglesia. Dios conoce tu enfermedad, Dios conoce tu problema, Dios conoce tu aflicción. Y el Dios de toda gracia, el Dios de Daniel, es el mismo Dios de nosotros, que viene o está listo para fortalecernos, para darnos ánimo. Y por lo tanto, Daniel en su aflicción, después de haber orado, hay algo importante que sucede en la vida del profeta. Ahí dice el versículo número 5. Miren, Daniel en su aflicción va a recibir algo. ¿Qué quería Daniel? Palabra de fortaleza, palabra de consuelo, que alguien lo animara. ¿Y qué sucede en el 5 y el versículo 6? Todos juntos, hermanos, dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como un belirio y su rostro parecía como un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Qué está pasando? Dios le envió un mensajero a Daniel, un mensajero celestial. Y lo que Daniel vio fue algo impresionante, hermanos. Cuando usted se mete a Dios en oración, cuando usted se mete en comunión con Dios, aun cuando esté afligido, Dios le va a mostrar cosas impresionantes. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto solamente lo reciben aquellos que se conectan con Dios en momentos buenos y en momentos de tristezas. Entonces, dice el 5 y 6, el aspecto del mensajero era impresionante, vestido de lino, cinturón de oro fino, su cuerpo era como el topacio, su rostro como un relámpago. Entonces estamos viendo una impresionante creación de Dios en la vida de Daniel. Ahora, el versículo 7 dice la palabra que Daniel tenía acompañantes. Dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. El ángel viene para fortalecerlo y mostrarle una visión. A eso estamos. Y dice Daniel: solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que hermanos, que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron. ¿Y qué? ¿Cuántas veces nos sucede esto? Es lo que dije hace unos momentos. En vez de que la iglesia se acerque a Dios y reciba la bendición de Dios en momentos de dificultades, se retiran. No oran a Dios, al contrario. ¿Por qué a mí, Dios? Ya no voy a ir a la iglesia. Y empezamos a renegar. ¿Cuándo veremos la bendición si hacemos esto? Por eso dice Daniel: me quedé yo solo, pero fui bendecido. Los que estaban conmigo huyeron y no vieron lo que yo vi. No vieron la majestad, ni el poder de Dios, ni su soberanía, ni su providencia, mientras yo lo vi. Hermanos, ¿cuántos quieren ver la soberanía de Dios y providencia en sus vidas? No te alejes de Dios, aún en tu circunstancia difícil.
Busca al Señor con todo tu corazón. Por eso el profeta Daniel, en la circunstancia de aflicción que estaba pasando, alguien necesitaba que le dé palabra de fortaleza, y Dios envía a su mensajero. Y nos damos cuenta que Dios siempre tiene palabras de fortaleza, de ánimo y de consuelo para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Daniel ante la aparición de este varón que dice la Biblia que los grandes estudiosos dicen que es el ángel del Señor, y el ángel del Señor es Jesucristo mismo? Lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis 1. ¿Cuál es la reacción de Daniel cuando ve todo esto? Versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. En otras palabras, dice la Escritura, dice, y no quedó fuerza en mí. Pero ¿qué más hace? ¿Qué hizo este ser de Dios? Versículo 10 dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y entonces dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo me puse de pie, ¿qué? Temblando. Primero, ¿cuál fue su reacción? Dice, versículo 10, cuando me tocó e hizo que me pusiese sobre, ¿qué? Mis rodillas. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es reverencia a Dios. Reverencia al Señor. La reacción de Daniel es reverencia. Caí al suelo, caí de rodillas. ¿Alguien recuerda algún otro profeta también cuando vio el ángel o la manifestación del Señor cayó de rodillas? La respuesta de Daniel es muy similar a la experiencia de otros hombres que también recibieron visiones. Hombres como el profeta Isaías, capítulo 6, cuando vi yo al Señor, caí de rodillas. Reverencia. Ezequiel, capítulo 1, caí de rodillas. Y Juan el apóstol, Apocalipsis, capítulo 1. Y menciono esto porque lo vieron el domingo pasado, ¿verdad? El hermano Ricardo predicó Apocalipsis 1. Cuando Juan el discípulo amado recibe la visión en Apocalipsis, ¿qué hizo? Vamos a leer juntos Apocalipsis 1, 12 al 17. Ahí está la pantalla, hermanos, para que no batallen. Todos juntos dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué cosa? Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cuál es esa palabra que recibió Daniel en Daniel capítulo 10? Daniel,
no temas. ¿Cuál es esa palabra que recibió Isaías? No temas. ¿Cuál es esa palabra que recibe Ezequiel? No temas. ¿Cuál es esa palabra que recibe a Juan el apóstol? No temas. Aquí está el Hijo de Dios contigo. Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos. El Salvador, el que dice a la iglesia, el divino Salvador, el que nos dice a los que estamos aquí: no temas en tu aflicción, no temas en tus dificultades. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, dio su vida, derramó su sangre por nosotros, fue clavado, fue muerto, fue sepultado, pero resucitado al tercer día. Por eso dice: yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y ahora vivo, dice el Señor. Antes de ascender al cielo, allá en Betania, después de la obra redentora de Jesucristo para salvación nuestra, para también decirnos: no temas en tus aflicciones. Cuando Él ve a sus discípulos temblando de miedo porque Jesús ya se va a ir, les dijo estas palabras: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, por tanto no se preocupen. Hermanos, ¿qué es lo que te tiene triste hoy, en esta mañana, en este día? ¿Qué es lo que te tiene desconsolado, afligido, triste? ¿Alguna enfermedad? ¿Crisis económica? ¿Desempleo? ¿Una noticia triste que recibiste estos días, esta semana, este mes? Tal vez te sientes como Daniel en su momento, desconsolado, afligido, triste. Pero Dios quiere darte la fortaleza hoy diciéndote esta palabra: no temas, no temas. Confía en Dios, ora a Dios, métete con Dios. Sé como Daniel, comienza a tener comunión con Dios a través de la oración, a través de su palabra, y recibirás la fortaleza de Dios. En esas aguas que parece que nos quieren ahogar, el Señor está listo para rescatarnos. Y podemos decir como el himno que entonábamos: Maestro, se encrespan las aguas, ya no puedo más, Señor. Estoy desconsolado y triste. Pero tú eres mi maestro, el que calma la tempestad, el que sosiega mi vida. Y por eso tú puedes confiar en el Señor todos los días de tu vida, de manera que puedes decir al Señor, como dice el salmista en el Salmo 18, que entonábamos también parte del canto, que dice la palabra: te amo, oh Jehová, Redentor mío y fortaleza mía. Hermanos, quiero que nos quedemos con este mensaje de hoy. ¿Cómo respondes ante tus problemas? Responde como Daniel, en oración, en comunión, y cuando menos lo esperes, el Señor te abrirá sendas nuevas. Tal vez hay momentos en la vida en que has tenido tristeza, has tenido muchos problemas fuertes en estos días, y tal vez para ti es imposible de resolverse. Pero recuerda la situación de Daniel, en una situación de necesidad, de angustia, en preocupación. Daniel oró y Dios le mandó su ángel y vio la gloria y la grandeza del Señor. Así como Daniel fue consolado por el Señor, nosotros seremos consolados por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Así que, hermanos, si en tu vida hay aflicción y ves como que el camino se está cerrando, tal vez ves tu problema como que ya no se va a resolver, déjaselo en las manos de Dios. Dios puede hacer sendas nuevas. ¿Cuántos creen eso? Dios puede abrir sendas nuevas.
Y voy a invitar al grupo de alabanza si me pueden ayudar con este canto nuevamente. Y entonces, hermanos, que el Señor siga con nosotros. El Señor siempre tiene palabras de fortaleza y te dice: no temas en tu aflicción. Daniel recibió ánimo, consuelo, fortaleza por estar orando en Dios. Así que no te preocupes, problema que tengas, cualquier situación que tengas, Dios puede abrir sendas nuevas. Ponte de pie, vamos a entonar este canto y dile al Señor: en ti confío, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, y tú proveerás de mi necesidad, porque tú eres el Dios soberano. Cuando piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará y a su lado yo estaré. Su amor y fuerza me dará, un camino habrá donde no lo hay. Un camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Senda Dios hará cuando piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará y a su lado yo estaré, y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Tú Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien. Tu promesa siempre sí, amén. Proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien. Tú siempre sí, amén. Esperanza es mía, no calles. Alma mía, no calles. La victoria está en el nombre del Señor. No desmayes. Mía, no calles. Resucito. Que la victoria está en el nombre de Jesús.
Señor. Hermanos, sigamos adelante sirviendo al Señor, aún en medio de las dificultades. Como iglesia, si el Señor nos lo permite, caminaremos un año más y que nada nos detenga. El Señor va con nosotros, la fortaleza del Señor está con nosotros y Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres un Dios amoroso, que en medio de nuestras dificultades tú nos muestras, Señor, que nunca nos dejas. Así como lo hiciste con Daniel, fortaleciste su corazón, su vida, así tú fortaleces nuestras vidas en medio de las aflicciones. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.